No, yo agradezco muchísimo al señor Contralor y a la señora Vicecontralora por haberme dado esta oportunidad de estar aquí el día de hoy, de poderme dirigir a ustedes, de tocar este tema que es un tema en realidad como tan cercano a todos los intereses nuestros desde el punto de vista de desarrollo económico. Eh, Además de tener la oportunidad de hacer un cierre, aunque ya a esta hora, digamos, seguramente alguna gente ha viajado y demás, pero igual, digamos, a todos ustedes les agradezco mucho por su presencia y por su interés. Si a uno le preguntaran cuáles son los principales retos que tiene un país como Colombia hoy en día, yo me atrevería a hacer una apuesta y a decir que tenemos como tres grandes capítulos de retos. Uno relacionado con el desarrollo social y la reducción de la inequidad. Yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo. El otro relacionado con el crecimiento económico. Colombia tiene que crecer y tiene que crecer a tasas importantes y de alguna forma, hasta el título, digamos, de este evento habla del desarrollo económico. Y el tercero, sin duda, tiene que ver con la reducción de la corrupción. Eliminación de la corrupción lo antes posible. Esto no es el resultado, digamos, solamente de mis reflexiones, es el resultado además de múltiples encuestas que hemos hecho en la ANDI, no solamente a empresarios, sino también a ciudadanos, en donde nosotros les hemos preguntado a usted qué cree realmente que es lo que hay por hacer en Colombia hoy en día, usted cuál cree que son nuestros grandes desafíos, usted dónde cree que nos deberíamos poner de acuerdo todos para hacer un gran esfuerzo y para hacer, de esos temas un gran propósito nacional. De manera que si uno está de acuerdo con ello, uno diría que este seminario realmente está, esa presentación se maneja sola, parece. Sí, se maneja sola. Confirmado. Yo no he arrancado la presentación. Si tú me das la oportunidad de moverla, yo te agradezco un jurgo. Bueno, bien. Es el final, creo. ¿Está aquí? ¿Estará loco? Bien. No, si funciona, pero a su voluntad. De manera que este seminario, este encuentro realmente está tocando, realmente diría yo, la médula de los desafíos más importantes que tiene nuestra sociedad hoy en día. Si algo tenemos que hacer nosotros en este momento es justamente contar con un Estado que nos permita, ¿sí? Listo, gracias. Con un Estado que nos permita lograr esos objetivos. Y voy a repetirlos. Reducción de pobreza y reducción de inequidad. Búsqueda del crecimiento económico, de un crecimiento inclusivo, de un crecimiento que permita a todos los colombianos generar un producto lo suficientemente grande como para que podamos generar empleo, pero también para que podamos generar impuestos, para que le demos recursos al Estado, para que el Estado pueda cumplir con su función social, incluyendo, por supuesto, todo lo que hay que hacer para reducir pobreza y lograr mayor equidad. Y, por supuesto, la gran preocupación de los latinoamericanos en este momento, que es la lucha contra la corrupción. De manera que dicho esto, yo quisiera a ustedes, y como marco general, yo quisiera darles a ustedes, digamos, algunas cifras de contexto de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Estado colombiano y de qué estamos hablando cuando estamos hablando nosotros de eso que se sucede dentro del Estado colombiano. No hay la menor duda de que el gran reto del Estado, por su parte, es lograr que exista desarrollo social y económico a la mayor velocidad posible y que suceda en la forma más eficiente posible con unos recursos escasos. Recursos que provienen de la economía, que provienen de algunas actividades propias del Estado, por ejemplo, algunas inversiones que existen dentro del Estado, pero también, por supuesto, los recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos y pagan las compañías. Dicho esto, por supuesto, esa búsqueda de la eficiencia final pasa por obligatoriamente buscar que no se pierda ni un solo peso en toda la cadena de administración, en toda la cadena de ejecución del Estado. Yo me atrevo a decir que el gran desafío que tienen entonces también los entes de control, no solamente el Estado, sino que el gran desafío que tienen los entes de control es lograr permitir, acompañar, apoyar ese desarrollo sin volverse una piedra en el zapato, sin volverse el freno al desarrollo, pero tratando efectivamente de minimizar esas pérdidas que eventualmente se pueden dar de recursos en todas esas múltiples cadenas y en esos múltiples eventos. Esa es la tarea más grande. Y es donde yo creo que se encuentran muchas veces las entidades de control con su mayor desafío.
Porque se encuentra con el desafío de decir, sí, es que al final del día todos estamos sentados aquí porque queremos que haya desarrollo. Todos estamos sentados aquí porque queremos que el Estado efectivamente cumpla su función. Todos estamos aquí porque queremos que haya desarrollo social, porque queremos que haya inversiones y porque queremos que funcione todo el aparato, incluyendo el aparato, por supuesto, de seguridad, el aparato judicial, el aparato legislativo, y queremos adicionalmente, por supuesto, además ganarle la carrera al resto de países. Oía que esta mañana Alberto Bernal, y lo decía la vicecontralora, que Alberto Bernal había dicho, es que esta es una carrera que se está moviendo vertiginosamente, en la cual uno no se puede quedar. Esa es una responsabilidad de los países, porque es que además el desarrollo siempre es relativo, porque uno tiene vecinos, competidores, aliados, colegas que crecen a unas determinadas velocidades y uno tiene que crecer a esa velocidad. Entonces, ¿cómo hacer para poder ejercer, digamos, correctamente esa función de control, al mismo tiempo que uno le da herramientas al Ejecutivo para ser más eficiente, le da herramientas a los funcionarios del Ejecutivo para hacer mejor su labor y no se convierte, digamos, en un freno que de alguna forma, en algunas ocasiones, pues termina siendo, sin duda, digamos, lo dijo de alguna forma el director de Envías hace un segundo, dijo, hay gente que tiene susto, hay gente que está preocupada, hay gente que no sabe cómo hacer las cosas, hay gente que no sabe qué decisión tomar, hay gente que le tiene miedo a las responsabilidades. Lo mencionó la vicecontralora ahorita cuando hablaba incluso de las juntas directivas de entidades en las cuales hay inversión pública del Estado. Decía esta mañana el señor Contralor, y nos hablaba de cómo el gasto social colombiano, entiendo que esto es una cifra y un estudio que ustedes van a publicar muy pronto, pero ya está publicado y me permito citarlo porque ya salió en los medios de comunicación, pero decía esta mañana el señor Contralor que el gasto social en Colombia era de cerca de 118.5 billones de pesos, que corresponde a cerca del 12% del Producto Interno Bruto colombiano, y lo comparaba adicionalmente con el recaudo y decía, esto es prácticamente igual al recaudo de un Estado como el Estado colombiano. De manera que eso nos da una idea además de qué tan importantes son los recursos que tenemos que ejecutar y que ejecutar bien, que como les decía yo, sin duda alguna tiene que ser el gran objetivo, digamos, de un Estado como el nuestro. Para darles algunas cifras a ustedes, y para compararnos un poco, digamos, en términos y ponernos un poco en contexto cuando uno habla efectivamente de gasto público y cuando habla de qué tenemos nosotros a nuestra disposición, uno tiene un país como es el caso del país de Colombia, en donde hemos tenido unas tasas de crecimiento relativamente altas. Y son especialmente altas cuando las comparamos además con nuestros vecinos. Ustedes se dan cuenta, yo no hice eso. Y tampoco eso. Con nuestros vecinos. Y ustedes ven como, por ejemplo, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto colombiano ha estado en niveles de cerca del 4% durante los últimos años, habiendo bajado, digamos, en este último año, todos sabemos, digamos, en el año 2017, a una tasa del 1.7, 1.8%, pero comparémonos con el resto de países, Argentina, Brasil, ustedes lo ven allí, Chile, 3.5%, México, 3.1%, Perú, 4.9%, Perú tuvo un crecimiento acelerado importante. Y es que el crecimiento termina siendo verdaderamente el oxígeno que nos permite hacer todo, el que nos permite hacer las cosas dentro del Estado, pero lo que le permite al privado y a los ciudadanos también ser parte de todo ese círculo virtuoso que es el que produce realmente recursos para poder superar los desafíos sociales. Y si vemos algunos indicadores fiscales y los comparamos con América Latina, y fíjense ustedes qué tanto pesa el gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto, uno tiene un país que en el año 2016, porque no tenemos el dato de Bolivia del 17, por ejemplo, un país como Bolivia, el gobierno nacional central pesó el 34.4%, Brasil el 28.6%, Ecuador el 24%, ahí seguimos bajando, nos encontramos luego a Colombia en el 18.9%. Entonces, si bien las cifras son relativamente grandes para nuestra economía, como decía el Contralor entonces, si bien es cierto que, que el gasto social en Colombia es igual al recaudo y es igual al 12%, que es igual a su vez alrededor a 118.5 billones de pesos, lo cierto es que tenemos un Estado que no es tan grande como muchos estados, inclusive estados vecinos nuestros. Como ustedes pueden ver, el promedio de América Latina es 21.3%, y nosotros y los países con los que nos comparamos, digamos, los países más desarrollados tienen un crecimiento que es significativamente más grande que el nuestro. Cuando tratamos de identificar el presupuesto general de la nación, cómo se distribuye en los distintos países, fíjense ustedes, en el año, perdón, aquí lo que estamos hablando es el porcentaje de la deuda, había visto el presupuesto, pero un segundito, aquí está. Vemos cómo
ese 18.9% del cual yo les estaba hablando ahorita, el 14.1% se va para funcionamiento, el 2.9% son intereses de la deuda y el 1.9% es inversión. Y este es un dato que además nos tiene que generar alguna preocupación. Porque si bien a uno le parecía entonces que Ecuador, por ejemplo, tenía un gasto o una inversión o un gasto público que era significativamente mayor al nuestro como porcentaje del PIB, lo cierto es que la gran diferencia entre Ecuador y Colombia está dada por el hecho de que en Colombia invertimos poco. Fíjense ustedes, ellos invierten el 9.2% del Producto Interno Bruto, el Estado invierte el 9.2%, Colombia invierte solamente el 1.9%. O un país como Perú invierte el 5.1% o Bolivia el 12.2%. De manera que este ejercicio es un ejercicio en el cual uno tiene que ir entrando poco a poco. Y por supuesto estas cifras tienen que ver también con el porcentaje de recaudo de la nación. Tiene que ver con que en Colombia tenemos uno de los, digamos, recaudos más bajos de impuestos comparados con el Producto Interno Bruto, digamos, del entorno mucho más grande. Y fíjense ustedes lo que ha pasado con la deuda pública, que entre otras cosas termina siendo una parte muy importante del gasto, que es la que de alguna forma termina siendo altamente inflexible. En el año 2017 tenemos como Colombia tiene un porcentaje de la deuda pública como porcentaje del PIB del 44.5%. Es decir, sin duda, y la Contraloría además lo ha dicho y lo he dicho en varias ocasiones, aquí tenemos un tema muy importante y tenemos una alerta importante a la cual ponerle mucha atención y generar la alerta. Miren ustedes cómo en el año, por ejemplo, 2011 estábamos hablando del 37%, del Producto Interno Bruto y hoy en día estamos hablando del 44.5%. Dicho esto, el presupuesto general de Colombia, pues muchos de ustedes lo saben, es de cerca de 235 billones de pesos, dentro de los cuales 48 son servicios de la deuda. Y aquí comenzamos a encontrarnos con cosas especialmente interesantes. Una, tenemos un porcentaje altísimo de pago de pensiones, y eso lo hemos dicho muchísimas veces, inclusive con la vicecontroladora cuando trabajábamos juntos en el Ministerio de Hacienda nos encontrábamos con la inflexibilidad de ese gasto. Son 40 billones de pesos que se van para atender las pensiones, no la de todos los colombianos, no, se van a atender las pensiones de cerca de 1 millón de personas solamente, es decir, de cerca de un 48avo de la población. Un porcentaje muy alto del presupuesto se va en esto. Los gastos generales son el 7.7%, y entonces uno entiende también por qué a veces la misión del gasto se encuentra con que no hay muchos sitios en los cuales, digamos, efectivamente reducir el gasto, con que el gasto de personal es de cerca de 50 billones de pesos y que el gasto de salud de cerca de 20 billones de pesos. Hay algunos proyectos de ley en este momento, digamos, que están siendo construidos, todavía no tenemos el proyecto final, no lo conocemos, pero lo cierto es que se estima que el proyecto de ley va a superar sin duda los 250 billones de pesos para del presupuesto general de la Nación, que como ustedes saben tiene que ser aprobado en el mes de octubre de este año. Y fíjense ustedes, no puede uno dejar de hablar del Estado colombiano sin hablar del sistema de regalías. Y el señor Contralor esta mañana decía que uno de los temas que nos va a tocar mirar con gran detalle es no solamente el sistema general de regalías, sino el sistema de participación. Que como ustedes, el sistema general de participación, que como ustedes saben son las obligaciones que tiene el Estado colombiano de pasarle recursos, o el Gobierno Nacional Central, que tiene de pasarle de recursos directamente a los entes territoriales y sobre los cuales tiene en realidad muy poco control. De manera que viendo, digamos, ese primer capítulo que es el de regalías, vemos cómo, por ejemplo, se han distribuido las regalías y un dato que es muy interesante, fíjense ustedes, a junio 15 había 12.700 proyectos en este momento aprobados por 40.6 billones de pesos, había 1.284 entidades que han sido designadas como entidades ejecutoras de proyectos aprobados. Y en ingresos corrientes para la bianualidad del 2017 y 2018, y recordemos que el presupuesto de regalías es el único presupuesto bianual que existe en Colombia, en grupos de 2 años, nos muestra o nos da una disponibilidad de 11.7 billones de pesos. En el año 2017-2018 en inversión estamos hablando de 9.8 billones de pesos, repartidos y distribuidos en esto que aparece aquí. Yo, por ejemplo, con el director de Envías tendría seguramente una discrepancia, porque yo soy de los que considera que los recursos que se invirtieron en vías terciarias no se le han debido quitar al sistema de ciencia y tecnología. Esa es mi opinión. Yo, por supuesto, entiendo que él defienda su sector,
Pero yo, por ejemplo, creo que lo que hemos debido hacer es verdaderamente trabajar en ciencia y tecnología, donde tenemos uno de los más grandes rezagos y además, una de las fuentes más seguras de recursos que no hemos aprendido a utilizar. Desde que se creó el Sistema General de Regalías, no hemos aprendido a usar esos recursos. Y recuerden ustedes que son recursos no menores, son recursos de cerca de 1 billón, 2 billones de pesos anuales, en donde nosotros no estamos investigando. Estamos, en el mejor de los casos, teniendo una gran cantidad, digamos, de programas de becas muy grandes, pero si queremos desarrollar este país, sin duda nos tenemos que concentrar en ciencia, tecnología e innovación. Una parte de esos recursos de ciencia, creo que fue 1.5 billones de pesos, ¿cierto? Fueron trasladados de un sitio al otro. Yo estuve en desacuerdo con eso. A pesar de que creo profundamente la necesidad de hacer las vías terciarias, creo profundamente la necesidad de conectar a los pequeños municipios con el resto del mundo, no solamente del país. Fíjense ustedes entonces que cuando estamos hablando entonces de cuáles son los recursos que existen en Colombia relacionados con cuánto maneja, digamos, el Estado colombiano, donde tenemos un PIB que es de cerca de 900 billones de pesos, hablamos no solamente de los 233 o 235, y recuerden ustedes que me pudieran, digamos, hacer un llamado de atención sobre la diferencia en la cifra, pero la diferencia son los aplazamientos que se producen siempre a final de año, en donde hubo un aplazamiento en este año de cerca de 5 billones de pesos. Pero además nos encontramos con que los departamentos tienen un presupuesto general, un presupuesto total de 25 billones y las ciudades capitales tienen un presupuesto de 36.6 billones de pesos. De manera que este es el tamaño, digamos, al final del Estado colombiano, más las regalías de las cuales acabamos de hablar ahorita. Estas son las proyecciones de marco fiscal de mediano plazo, estas son las proyecciones de la regla fiscal y de cómo Colombia realmente ha tomado una decisión por ley de no endeudarse más de unos topes máximos que están incluidos allí. Pero hay que decir que entonces lo que tenemos en este momento es un Estado en donde yo no tengo la menor duda que la gran reforma que se tiene que producir es una reforma hacia la eficiencia. Si algo tiene que hacer, y no solamente Colombia, si algo tienen que hacer los estados latinoamericanos, es en verdaderamente buscar las formas de funcionar mejor, en buscar las formas de ser más eficaces en términos de cada peso que se invierte, en buscar la forma de ser más eficientes en términos de las inversiones que se realizan, de que nosotros efectivamente logremos sacar el máximo provecho social de cada recurso, de cada uno de los pesos que son recursos públicos que se van invirtiendo. Y yo no tengo la menor duda que si lográramos eso, nosotros teníamos unos países significativamente más desarrollados. Yo que trabajaba en el sector de inclusión social y de lucha contra la pobreza y demás, les contaría que una de las más grandes frustraciones que yo tenía en un momento dado cuando yo estaba en el año 2012 allá, era un indicador que a uno le muestran con gran frecuencia, que es el indicador de qué le pasa al Gini antes y después de que el Estado hace su función. Y ustedes recordarán esta historia en donde uno ve que el Gini en Colombia es de 0.51 hoy más o menos. El índice Gini es de 0.51, lo cual denota una inmensa inequidad y una inmensa disparidad en términos de todos los colombianos. Pero lo que a mí me produce tristeza, o me producía tristeza, todavía lo hace, es entender que el Gini antes de que se pagaran los impuestos y el Estado hiciera su función era de 0.51. Y después de que el Estado hacía toda su función era de 0.51. Lo que de alguna forma es un indicador de una sola cosa. Y es que el Estado lo único que realmente hace es reproducir la estructura de la sociedad. De manera que la función de redistribución y de reducción de la inequidad no la tenemos. Cuando tratábamos de entender esta cifra y nos sentábamos frente a ella y demás, dijimos, ¿sabe qué? Comparémosla con la cifra de otros países. Y nos sentamos frente a la cifra de la Unión Europea. Y nos dimos cuenta cómo el Gini, antes de que se recaudaran los impuestos y el Estado hiciera su función, era de 0.51. Pero después de que el Estado, como un todo, en el promedio de la Unión Europea, ejercía su función, el Gini bajaba a 0.46, a 0.43. Y en el caso del Reino Unido, donde son más eficientes aún que la Unión Europea, pero además ya no son parte de la Unión Europea, el Gini arrancaba en 0.51 antes de la función del Estado y terminaba en 0.37. Eso nos habla muchísimo realmente de cuál es el reto que tenemos nosotros en eficiencia del Estado. Y entonces piensa uno cuál es el papel de las entidades de control y uno dice, yo creo que la entidad de control en realidad debe ser como el gran consultor del Estado. El gran consultor en el sentido de que le enseñe y lo ayude a hacer las cosas bien, en el sentido de que le ayude a ser eficiente, en el sentido de que le dé recomendaciones y que lo acompañe.
Y no estoy diciendo que volvamos al control previo, a pesar de que en algunos casos uno dice, caramba, qué útil que sería el control previo, pero no estoy diciendo eso, señor Contralor, no se preocupe usted. Pero no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que la labor de acompañamiento, que yo debo decir, en algunos casos yo la vi, fui testigo, digamos, de primera mano de cómo la Contraloría lo realiza, pero la labor de acompañamiento tiene que ser una labor de acompañamiento que nos permita justamente lograr ese primer objetivo de desarrollo a altas velocidades, con alta eficacia, sin que se nos pierda la plata en la mitad del camino. Que al final es sin duda el objetivo de todos los que trabajan en la Contraloría hoy en día y de todos los que están en los distintos entes de control. Y esto no solamente es válido para entidades tan robustas y tan profesionales como ISA, por ejemplo, o como el INVIAS, sino es válido para la última y pequeña secretaría de un pueblo mediano o pequeño en Colombia. Pero resulta que la Contraloría General de la Nación no tiene competencia sobre ellos. De manera que toda esa discusión que se ha venido dando durante los últimos, yo diría, años, alrededor de cómo debe ser nuestro sistema de control, nuestro sistema de contralorías, en donde tenemos creo que 60 y tantas contralorías en Colombia, donde no todas tienen los mismos estándares, no todas tienen las mismas capacidades, algunas de ellas, de hecho, tienen muy pocas y muy precarias capacidades. Esa es una discusión que tenemos que darla y tenemos que darla con tranquilidad, con profesionalismo, con la búsqueda del interés nacional y con la búsqueda de que efectivamente esa eficiencia del Estado de la cual yo estoy hablando no sea solamente una obligación o un objetivo general del Estado, del Gobierno Nacional Central, sino que sea el objetivo de todo el Estado. Y el Estado, no se nos olvide a nosotros, también son los 32 departamentos, el Distrito Especial y los 1.104, 1.105 municipios que tiene Colombia a todo lo largo y ancho de nuestro territorio, que además es a veces más grande de lo que nosotros somos capaces de controlar y somos capaces de atender. De manera que esa tiene que ser un objetivo grande. Yo, por ejemplo, me preguntaba a raíz de la entrada de Colombia a la OSD, no solo, digamos, es qué se va a hacer, digamos, con las juntas, por ejemplo, Ecopetrol, o la junta de ISA, o la junta de las entidades grandes en las cuales el Estado tiene colombiano, sino qué va a suceder realmente con el manejo de juntas y el manejo de consejos y el manejo de consejos administradores y de juntas de las, por ejemplo, todas las entidades que prestan los servicios públicos en todos los municipios colombianos. ¿Cómo vamos a hacer para que la OSD llegue allá? ¿Cómo vamos a hacer para que realmente tengamos el profesionalismo? Yo estoy convencido que una muy buena parte de la falta de eficiencia, incluso una muy buena parte de los recursos que se pierden en los territorios, se debe inclusive a falta de preparación de los administradores públicos en esos lugares. Porque no saben hacerlo. Inclusive se cometen una gran cantidad de errores que no obligatoriamente se hicieron con el objetivo de ser corruptos. Habrá unos que sí fueron corruptos, pero no obligatoriamente se hicieron con el objetivo de ser corruptos. De manera que ese gran concepto de eficiencia, de eficacia, de poder tener un gran Estado muy profesional, muy eficaz, yo sin duda creo que tiene que ser uno de los más grandes objetivos que tiene que ponerse Colombia hoy en día. Ya para terminar, bueno, yo tengo aquí un par de slides más, pero ya para terminar, les quisiera hacer digamos, como algunas llamadas de atención sobre algunos sitios en donde nosotros creemos que se pueden producir unas ganancias tempranas muy eficaces en términos de cómo Colombia puede funcionar. El tema de la DIAN. La DIAN tiene que ser reformada, en nuestra opinión tiene que ser reformada y debe tener una reforma drástica, una reforma grande, una reforma robusta, que permita que efectivamente se haga todo lo que se tiene que hacer en esa entidad, tanto en las gestiones aduaneras y de comercio exterior y demás, como en las gestiones de recaudo de impuestos. Les hablaba yo del 14 o 15% de recaudo del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB. La verdadera razón por la cual eso sucede en Colombia no es porque las tarifas no sean suficientemente altas, son las tarifas más altas del continente, pero lo digo para nuestros visitantes, son las tarifas más altas del continente. Algunos dicen que son las segundas tarifas más altas del mundo, de manera que ahí no está el problema. El problema está en que la DIAN no es capaz de realmente recaudar los impuestos que debe recaudar y llevarlos al Estado colombiano para que sean parte de esa inversión y de esa decisión, digamos, pública común que tenemos que tener nosotros de desarrollo y para poder cumplir los 3 objetivos de los cuales estamos hablando. Me acuerdo, en el año 2012,
en una sentada con Juan Ricardo Ortega, en ese momento director de la DIAN, donde él me decía, necesito 100 millones de dólares y con 100 millones de dólares nosotros sistematizamos esta entidad y realmente reducimos el 70% de la evasión. Ustedes saben, algunas estimaciones uno por supuesto la evasión como la mayoría de los delitos no la puede estimar muy fácilmente, pero las estimaciones de evasión están entre 40 y 50 billones de pesos. Pues bien, la DIAN tiene que ser reformada y ahí tenemos que tomar una decisión política valiente y la tenemos que tomar relativamente pronto y pasa por supuesto por una decisión tecnológica, administrativa, organizativa y política en el sentido de que puede ser que haya gente que se oponga a ello, gente dentro de la entidad, y gente por fuera de ella, a quien probablemente le conviene que la DIAN funcione de esa forma. Esa tiene que ser definitivamente una de las grandes banderas que nosotros tenemos que sacar adelante. Está la discusión de subsidios, que además la levantó muy fuertemente el señor Contralor esta mañana, nos dijo muy rápidamente, nos dijo mucho sobre lo que hay que hacer allí. Es decir, esa cifra es una cifra realmente grande, esa cifra es la mitad del presupuesto general de la nación, es la totalidad del gasto, esa es una discusión que tenemos que dar. Y los subsidios se tienen que, si un país invierte 118 billones de pesos en gasto social, hombre, eso tiene que contribuir realmente a la reducción de pobreza, a la reducción de inequidad. Es más, si ustedes me preguntaran a mí, yo diría, quizá ni siquiera requeriríamos de más recursos. Lo que necesitamos es que esos recursos realmente vayan a donde van, en los programas correctos, completamente focalizados, totalmente sistematizados, de manera que sin duda hay un gran reto. Bueno, yo no voy a hablar de esto porque de todo lo que vi que durante el día lo mencionaron. Y quiero, digamos, ahora sí para terminar, hablarles de algunos retos que yo identifico como los retos grandes que tenemos que tienen que ver además con el tema, digamos, de eficiencia del gasto. Está el tema tecnológico, del cual ustedes hablaron profusamente, trajeron expertos, hablaron del tema y sin duda, digamos, esa tiene que ser la gran herramienta de la cual en la cual nos tenemos que apoyar. Inteligencia artificial para identificar cosas, para identificar cómo hacer las cosas mejor, pero también identificar dónde se están haciendo mal las cosas. Buscar que la eficiencia del Estado sea realmente el objetivo primordial. Una pregunta que yo nunca he podido resolver y les voy a confesar que todavía no sé cómo enfrentarla, en el caso específicamente de gente que hace o que se mete en el mundo de los mercados, porque al final algunas de las actividades que realiza el Estado tocan los mercados, el mercado financiero, el mercado de infraestructura, el mercado de energía, el mercado de transmisión, el mercado del petróleo, el mercado de los hidrocarburos. ¿Cómo hacer para nosotros administrar bien el fracaso que eventualmente se presenta en los negocios? Porque son negocios y los negocios tienen riesgo. Y esa es una pregunta que creo que no está resuelta. Además porque tenemos una muy baja tolerancia para que eventualmente exista un fracaso en un negocio y que eventualmente ese negocio puede implicar, digamos, algún costo al erario público. Pero yo creo que ahí tenemos que tener, digamos, como unas normas especiales alrededor de cómo nos acercamos a la actividad que realizan funcionarios públicos con recursos a veces públicos, o con recursos públicos a veces la totalidad, a veces solamente parte de ellos, pero que eventualmente están en un mercado en el cual hay riesgo de mercado y que no significan corrupción o que no significan ni siquiera negligencia, sino significan que hay riesgos de mercado. Esa es una pregunta que tenemos que solucionar. ¿Cómo acompañar a los funcionarios de la forma más eficaz posible para ser ese gran consultor del cual estábamos hablando? ¿Cómo traer las mejores prácticas a las regiones? Que se lo mencioné a ustedes ahorita, pero yo creo que ahí tenemos un reto gigantesco. ¿Cómo hacer para que los funcionarios públicos actúen sin necesidad de estar congelados simplemente por el miedo de ser juzgados? Esa es una pregunta de muy difícil respuesta. Porque evidentemente los funcionarios públicos, lo decía el director ahorita, son responsables de muchas cosas, pero ¿cómo hacer para que puedan tomar decisiones correctas, para que la tomen bien, para que ojalá la tomen además también serenamente sin tomar riesgos en los cuales se estén jugando la vida o se estén jugando la vida profesional? ¿Cómo acelerar el crecimiento? Y por ejemplo, una pregunta que también me hago todos los días, porque estoy convencido de que así como Colombia en este momento está plenamente consciente del riesgo de la corrupción, del costo de la corrupción, del daño que la corrupción le hace al país, cómo hacer para que la corrupción en sí misma, no la corrupción, sino la sensación de corrupción y el miedo a la corrupción no nos paralicen.
Esto pasó, digamos, efectivamente en el caso del sector financiero, que se paralizó completamente, por ejemplo, en el tema de los cierres financieros, y sin duda no cumplió con ese objetivo que todos queríamos que se diera, que es el objetivo de acelerar el desarrollo y el crecimiento del país. Se paralizaron. Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente logremos tener mecanismos que nos permitan, en todo caso, seguir caminando serena, pero seguramente esa senda del desarrollo en donde todos somos eficaces, donde todos somos eficientes y donde no le damos oportunidad a que existan por la vía del arbitraje que a veces produce el tiempo o el afán para que los corruptos se metan y traten de obtener recursos del Estado? Yo verdaderamente agradezco a todos ustedes la oportunidad que me han dado de dirigirme, especialmente al Contralor y a la Vicecontralora. Yo creo que tenemos un reto por delante. Cuenten con el sector privado juega un papel fundamental en esta senda de desarrollo, pero además tiene tecnología, pero tiene conocimiento, pero tiene buenas prácticas. Podemos apoyar ejercicios, por ejemplo, de construcción o de planeación estratégica. Cuenten con nosotros y muchas gracias por el trabajo que hacen todos los días.